Es un filmaje imposible. Era una escenificación itinerante de casi 5 kilómetros. Por más que la cámara tenga el don de la ubicuidad, la cuestión del sonido, a veces el actor actuaba con una máscara de soldador en el rostro y yo posicionaba el micrófono direccional, pero la salvación para todo eso fuera aprender la contrarregla, la dirección de escena del espectáculo, era tan compleja que yo tomé 8 fotógrafos y ellos se quedaron locos. Entonces yo estudié toda la dirección de escena y construí una mise-en-scène documental capaz de interactuar con esa dirección de escena y también deslocarse junto con ella, porque a veces el fotógrafo iba junto con el reparto para estar 1 kilómetro adelante, para aprovechar eso. Entonces yo iba enumerando a los fotógrafos y en el momento en que no había escena porque el barco ya había ido, entonces ellos documentaban la ciudad. Entonces la ciudad también es muy importante, su plasticidad como escenografía. Es filmada en 360 grados. Es un gran desafío la cuestión de la iluminación, la intensidad baja, y eso tal vez sea una de las grandes ganancias de la cámara digital, de las ventajas, porque Valdo logra registrar la luz, prácticamente la luz original del espectáculo, sin tener que reforzar la luz como muchas veces tenemos que hacemos, muchas veces tenemos que hacer. Y no solo eso, hay dos cuestiones de la captación. Las cámaras profesionales digitales no lograban leer el espectáculo, no imprimían, porque no eran luminosas lo suficiente para trabajar en esas bajas luminosidades. Por más que lo digital tenga una sensibilidad extrema para bajas luces. Trabajamos y opté por trabajar con cámaras amateur. Yo utilicé el Night Shot, que se obtiene en cámaras sencillas. Es un efecto de infrarrojo que se ve en la oscuridad. Entonces, ¿cómo iba a registrar una actriz preparándose para entrar en escena en la oscuridad total? Night Shot. Pero en el proceso de finalización de la película, Antônio Araújo y Guilherme Bonfante, que era el designer, el director, el iluminador, fuimos al proceso de color grade de la película, de colorización, para dar una pauta del colorista para intentar acercarnos de las texturas de luz. Y eso es una recreación, una fragmentación, pero la idea fue interferir lo mínimo para llevar la esencia del espectáculo histórico al cine, que es una posición de Valdo muy interesante. Hay una parte de tensión, pero hay un aspecto interesante. Por eso estoy en medio, ¿verdad? Hay un dato en que tenemos una experiencia de grabación de los espectáculos del Vértigo, no el BR3, el anterior. Y que fue propuesto que hicieran una grabación sin público, una grabación con una luz mejorada, porque la luz era muy baja. Lo hicimos, la luz fue ampliada, fue amplificada, no había público, etc. Pero cuando vimos el resultado del trabajo, fue horrible. Yo vi esa documentación sin broma una sola vez y ya no la quise ver. Si me preguntan dónde está el registro del trabajo, no lo sé. La verdad me quedé traumado con esa documentación. Me pareció una documentación extremadamente artificial. Ella no revelaba el espectáculo, la luminosidad del espectáculo, la cadencia, el calor. Y eso fue realmente traumatizante. Eso es lo contrario de Valdo. La idea es grabar con el público, la escena sucediendo sin refuerzo de luz, etc. Pero
Claro que la presencia de Valdo en el espectáculo no deja de ser tensa, porque a veces él quiere entrar demasiado en escena, ocupa mucho espacio, su cámara, el camarógrafo ocupa mucho espacio, tengo que pelearme con él, es una relación muy tensa. La presencia de él en el proceso de creación, y él lo sabe, es maravillosa por un lado, pero es compleja y tensa por el otro. Yo detesto ser filmado. Y a veces el Valdo viene detrás de mí o le dice al camarógrafo que me persiga y sabemos que la grabación, en un proceso de ensayo, una cámara grabando afecta el actor, afecta la manera como se comporta el actor, altera el registro. Esa presencia de la cámara en el proceso de creación es algo negativo y no se puede resolver. A menos que hagas un Big Brother donde las cámaras están escondidas y nadie sabe dónde están, si está siendo filmado o no. Pero no confunda con reality show, por favor. La verdad, la idea, el concepto documental, existe un concepto que es, digamos, es la búsqueda del documental observacional, que es una tradición del cine directo de cineastas como Frederick Wiseman, porque la cámara, nada espontáneo delante de una cámara. Y sobre todo interactuando con actores que tienden a interpretar también para la cámara o negar, rechazar la idea, la estrategia de la documentación observacional es ir poco a poco desapareciendo en ese proceso. Y la documentación observacional nace cuando dejan de preocuparse con la cámara, cuando ya no son histriónicos delante de la cámara o cuando las personas están muy molestas. Nada espontáneo, pero hay una hora en que ella desaparece y ahí nace el documental documentacional. ¿Puedo hacer un chiste? Tú sabes que eres mi escenificador fetiche, ¿no? Hay una relación de afecto y tensión. Evaldo hizo una grabación de la última palabra y la penúltima y fue un proceso, como él mismo levantó, fue un proceso donde hubo muchos momentos de crisis, discusiones, peleas dentro del proceso. Incluso después, cuando él presentó eso para los tres grupos, uno de los grupos pidió para cortar una escena. La directora estaba, digamos, expuesta en su crisis. La última palabra es la penúltima, por ejemplo, generó en los actores de Vértigo un temor con relación al Buen Retiro. Cuando Evaldo estaba filmando, grabando Buen Retiro, el proceso de Buen Retiro, los actores, y eso yo sentí como director, ellos también lo decían, lo comentaban. Si yo tengo que pelear, yo no voy a pelear cuando Evaldo esté aquí. Porque Evaldo va a grabar esa pelea y la va a aprovechar y la va a usar en el documental. La verdad, yo solo comento eso porque hay un dato que me parece irresolvible. Es una tensión, es un principio diabólico. La presencia de la cámara en un proceso de documentación de registro, ella crea un lugar que a veces es un poco artificial, a veces es de show off, de querer enseñar algo que no tiene por qué ser mostrado. Y a veces es un observacional que se distancia, se aleja y se olvida de la cámara. Pero tenemos que pensar lo siguiente. Yo grabo para la eternidad. O sea, BR3 está en la memoria de quien lo vio, de quien lo vivenció, lo vivió. Pero el cine nos ofrece ese pasaporte para la eternidad. En los procesos, de alguna forma, es así, hay ese principio diabólico, pero también hay cosas buenas.
nos controlamos más en las tensiones por causa de la presencia de la cámara para no pelear delante de ella. Pero con relación al espectáculo en sí, yo quisiera decir solo una cosa. Yo creo que no hay teatro sin público. Teatro sin público es muerto. Aun siendo mucho más confortable para un cineasta filmar un espectáculo en el río Tieté, sin público, con toda la comodidad, yo prefiero no hacerlo, porque lo que infla la mirada del actor, lo que le da foco al reparto es la presencia del público, la atención, la aprehensión, la expectativa, esa dialéctica, ese intercambio interpessoal, por más que sea en un río como el Tieté. Yo soy absolutamente contra filmar el teatro sin público, porque se queda una cosa estéril, artificial.